El amanecer en Barranco no trajo consigo la paz que solía bañar al distrito costero. Esa mañana, el frío viento que venía del Pacífico cargaba un rumor que se extendía por cada rincón del bar, como una sombra amenazante. Habían encontrado otro cadáver en la playa. Diego Requena escuchó la noticia cuando apenas comenzaba su día. Los vecinos ya murmuraban en las esquinas. Otro joven había sido hallado sin vida a la orilla del mar. Su cuerpo estaba pálido. Habían drenado toda su sangre y su cuello presentaba una herida precisa. Esta vez el cadáver apareció entre las rocas, donde las olas lo habían arrastrado como si la marea intentara devolver algo que no le pertenecía. La escena era grotesca, pero lo que perturbaba más aún era la sensación de familiaridad. Solo un mes atrás, Diego había vivido la misma pesadilla. Luis, su hermano menor, había sido encontrado muerto en una calle oscura de Barranco, su vida arrebatada por un corte preciso en el cuello. Nadie había encontrado explicación para la falta de sangre en el seno. Diego no podía apartar de su mente el recuerdo del cuerpo de Luis, tirado en la calle como un muñeco roto. Aquella herida era un grito silencioso que no encontraba respuestas. Las autoridades intentaban calmar a la población, pero el temor ya se había arraigado. Las coincidencias entre ambas muertes eran demasiadas para ser ignoradas, por lo que las leyendas locales no tardaron en resurgir. Muchos hablaban del regreso de la vampira de Barranco, una historia oscura que se contaba entre susurros y que se creía olvidada. En aquellos días no había esquina en Barranco que no hablara de Rosa Ferrer, una figura envuelta en misterio que vivió en el distrito a principios del siglo XX. Su nombre, ahora relegado a las leyendas, volvía a cobrar vida a la sombra de los recientes asesinatos. La leyenda de la vampira comenzó con la llegada de Rosa, una mujer de belleza extraordinaria que se instaló en una vieja casona en los altos de Barranco, cerca del malecón. Se decía que había venido de Europa, de una familia aristocrática, pero nadie sabía mucho más. Lo que pronto comenzó a circular eran los rumores sobre su comportamiento extraño. Rosa Ferrer solo salía de su casa al caer la noche. Nunca se le veía a plena luz del día, lo que generaba sospechas entre los habitantes del vecindario. Su piel era tan pálida como la luna. Algunos decían que era una mujer enferma. Otros afirmaban que su palidez era signo de algo más siniestro. A medida que los días se convirtieron en meses, los rumores tomaron un giro mucho más oscuro. En el vecindario comenzaron a desaparecer hombres jóvenes, cuyos cuerpos eran encontrados días después en extrañas circunstancias, pálidos, como si les hubieran drenado la sangre y con heridas precisas en el cuello. Nadie podía explicar cómo sucedían esas muertes, pero los nombres de las víctimas comenzaron a acumularse en las páginas policiales, y cada vez que un nuevo cadáver aparecía, los vecinos recordaban a Rosa. Los más supersticiosos comenzaron a llamarla la vampira de Barranco. Decían que ella deambulaba por las noches, cazando a desprevenidos, sedienta de sangre para mantener su vida eterna. Un día, sin aviso alguno, Rosa Ferrer desapareció. Se esfumó de la misma manera que había llegado, dejando tras de sí su casona abandonada. Las puertas se cerraron, las ventanas se cubrieron de polvo y los rumores se desvanecieron poco a poco. Algunos decían que fue capturada por cazadores de vampiros, otros que simplemente había huido para continuar con su maldición en otro lugar. Pero lo cierto es que luego de la partida de Rosa Ferrer, las desapariciones y muertes terminaron. Solo quedó la leyenda, un relato de advertencia para quienes caminaban por las noches oscuras, especialmente cuando el viento traía consigo el olor del mar y el eco de las olas contra las rocas. Y ahora, con la aparición de estos cadáveres recientes, la sombra de la vampira de Barranco se alzaba de nuevo, como si el pasado oscuro del distrito hubiera vuelto a la vida. Las noches de Diego se habían vuelto interminables. Desde que encontraron el segundo cuerpo en la playa, el insomnio se apoderó de su mente, y en su desesperación decidió que tendría que buscar la verdad por su cuenta. Comenzó en el lugar donde encontraron el cuerpo de Luis. Volvió a aquella calle de Barranco que en el pasado había sido solo un rincón más del barrio. La imagen de su hermano seguía siendo tan nítida como el día que lo vio por última vez. Recordaba cada detalle, el estado del cuerpo, la inexplicable falta de sangre en la escena
y el frío de la noche cuando lo encontraron. Barranco era un lugar lleno de historias y leyendas, pero lo que buscaba ahora no era folclore, sino indicios reales de lo que había sucedido. Una fría madrugada, cuando el reloj marcaba las 2:30, decidió aventurarse cerca del Puente de los Suspiros, un lugar que conocía bien, pero que en las noches se envolvía en una atmósfera diferente, casi irreal. El puente, famoso por sus historias románticas, parecía ahora una postal de un sueño lúgubre, vacío, salvo por el susurro del viento que lo atravesaba. Caminaba sin rumbo fijo cuando algo captó su atención. A lo lejos, entre las sombras de los árboles que bordeaban el puente, vio a una pareja apartada, inmóvil en medio de la oscuridad. Algo en la escena le resultaba extraño. La joven tenía un porte rígido, casi antinatural. La luz del farol cercano iluminaba apenas su rostro, revelando una piel de un blanco casi mortuorio. Sus ojos no eran normales, completamente negros, dos pozos profundos de oscuridad que parecían absorber la poca luz que la rodeaba. Diego no pudo apartar su vista de aquella escena. Un impulso le dijo que aquello no era normal. Estaba a punto de retroceder cuando ella levantó la mirada y lo vio. Por un instante, que le pareció eterno, esos ojos negros se fijaron en él. No había emoción en ellos, solo una profundidad aterradora que lo atravesó de lado a lado. La distancia entre ellos parecía desaparecer. Diego, paralizado por el miedo, no pudo moverse, ni siquiera cuando vio que la mujer comenzaba a caminar hacia él. Sus pasos eran suaves, como si flotara en el aire. Fue en ese momento cuando comprendió que aquella figura no era una persona. Su rostro comenzó a cambiar, y ahora el mito que había creído una simple leyenda urbana cobraba vida frente a sus ojos. La mujer se detuvo por un instante, como si disfrutara el miedo que había provocado, mientras le decía: «Es la hora de los muertos». Ella desapareció entre las sombras, deslizándose hacia la oscuridad de la noche. Diego tuvo una pesadilla pocos días después de aquel encuentro. La figura de su hermano aparecía al final de una de las callejuelas. Mostraba una expresión vacía. Al darse vuelta, vio una figura entre las sombras, la misma silueta de aquella noche en el puente. Ella lo observaba con esos ojos negros como el vacío. Fue en ese momento que Luis le habló. El sonido de su voz era tan real que se despertó sobresaltado, con el eco de la advertencia resonando en su mente. Con cada día que pasaba, la sensación de que algo terrible se avecinaba se hacía más fuerte, pero ahora, más que nunca, estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. Luis no podía haberse ido en vano. Las sombras de la antigua casona se alargaban como dedos retorcidos bajo la tenue luz de la luna. En algún lugar dentro de esa estructura decadente, Rosa Ferrer esperaba, junto con las respuestas que Diego había estado buscando. Con cada paso que daba dentro de la casona, los recuerdos de su hermano asaltaban su mente, pero esos recuerdos, que una vez habían traído consuelo, ahora estaban teñidos de un profundo dolor y desconcierto. Finalmente, en el centro del gran salón, la figura de esa criatura emergió de las sombras. Su presencia era imponente, más aterradora de lo que Diego había imaginado. A pesar del silencio, su poder se sentía en cada rincón de la sala, con una atmósfera de fatalidad inevitable. De repente, una visión inesperada lo golpeó como un rayo. En ella Luis no aparecía como una víctima, sino como cómplice de esa oscura trama. Su rostro no estaba marcado por el miedo ni la desesperación. Había hecho un pacto con aquella criatura a cambio de vida eterna. Luis no había sido una víctima inocente, sino partícipe de su propia condena. Mientras las piezas del rompecabezas caían en su lugar, Diego sintió cómo la realidad a su alrededor comenzaba a desmoronarse. El control que alguna vez había tenido comenzó a escapar de sus manos. Estaba atrapado en una trampa mental. Este demoníaco ser había estado jugando con él desde el principio. Su voluntad se desvanecía mientras su mente caía en una espiral de desesperación. Sabía lo que sucedería después. Rosa Ferrer había preparado todo para que él fuera parte de su juego oscuro. Finalmente, ella se abalanzó sobre él. Mientras succionaba parte de su sangre y tomaba su alma, lo convertía en esclavo de sus deseos.
todo sin resistencia alguna. Diego salió de la casola. Las calles de Barranco estaban desiertas. Sus pasos lo guiaban hacia las calles más solitarias, donde las pocas almas que aún vagaban se convertirían en posibles presas, mientras Rosa Ferrer, la vampira de Barranco, desde algún lugar oscuro en la sombra, observaba satisfecha a su nuevo sirviente. Una próxima historia te espera. Suscríbete para no perdértela. Deja tu comentario sobre esta leyenda y compártela con aquellos que disfrutan del misterio.